Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias que parecen sacadas de una novela. Pero es real. Es la historia de un hombre que llegó a tener tanto poder que podía paralizar Estados Unidos con un chasquido de dedos y que un día, sin más, desapareció. Esto no es solo una biografía, es uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. La fecha clave es esta, 30 de julio de 1975. Un día de verano aparentemente normal en Detroit. Ese día, Jimmy Hoffa, el líder sindical más influyente del país, se esfumó. Literalmente, desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Y si nos fijamos en la cronología de sus últimas horas, la cosa se pone todavía más tensa. A las 2 en punto de la tarde, llega a un restaurante para una reunión que, por cierto, nunca se produjo. 15 minutos más tarde, varios testigos lo ven en el parking, esperando, cada vez más nervioso. A las 2:30 se monta en un coche y... adiós, se le pierde la pista para siempre. Para cuando su mujer, preocupada, llama a la policía a las 7, ya es demasiado tarde. El destino de Hoffa se selló en esas 5 horas. Claro, la gran pregunta es esa. Para entender cómo alguien tan poderoso puede desaparecer así, como por arte de magia, primero hay que entender quién era. Cómo un trabajador de almacén acaba convirtiéndose en una figura tan temida y respetada que su desaparición se convierte en leyenda. Pues venga, vamos al principio de todo. Su historia es la de un ascenso meteórico, un auténtico viaje desde los muelles de carga hasta la cima del poder obrero en Estados Unidos. Y su centro de poder, su trono, eran los Teamsters, el sindicato de camioneros. Ojo, que antes de él ya era un sindicato importante, pero con Hoffa al mando se convirtió en un gigante. Un monstruo que controlaba las arterias comerciales del país. Si algo se transportaba por carretera en Estados Unidos, era gracias a los Teamsters. Y por tanto, a Hoffa. Es que solo hay que ver las cifras. De 75.000 miembros a más de 2 millones en su momento de máximo apogeo. Es una auténtica barbaridad. El secreto, el propio Hoffa, era un negociador implacable, con un carisma arrollador, pero también con una mano de hierro si era necesario. Sabía conseguir mejoras para los trabajadores como nadie. Pero, claro, un poder de esa magnitud no se consigue solo con buenas palabras y negociaciones. Y esto nos lleva directamente a la parte más turbia de la historia de Hoffa, su pacto con el crimen organizado. Es que lo que tenían no era una simple colaboración, era un acuerdo perfecto, una simbiosis letal. Hoffa necesitaba la fuerza bruta de la mafia para quitarse de en medio a sus rivales, y la mafia, por su parte, vio los fondos de pensiones del sindicato como su caja fuerte personal, un grifo de dinero casi infinito para financiar sus casinos en Las Vegas y otros negocios, un trato que beneficiaba a ambos y que era una auténtica bomba de relojería. Lógicamente, cuando te haces tan grande y juegas con fuego de esa manera, es inevitable llamar la atención de las altas esferas. Y la atención que recibió Hoffa no fue una simple inspección, fue una guerra total y declarada. Esta frase de Robert Kennedy, que era el fiscal general por aquel entonces, lo resume todo. Para él, acabar con Hoffa no era solo trabajo, era una obsesión, una cruzada personal. Veía en él la personificación de la corrupción y estaba dispuesto a todo para detenerlo. El odio era mutuo y el choque de trenes, inevitable. Y Kennedy no se anduvo con chiquitas. Creó un equipo de élite de fiscales con un único objetivo, el Get Hoffa Squad, el escuadrón para atrapar a Hoffa. Su misión no era negociar, era muy clara. Investigarlo todo, vigilarlo, escuchar sus llamadas y meterlo en la cárcel, costase lo que costase. Y al final, después de años de persecución, lo consiguieron. En 1967, el hombre que parecía intocable fue condenado por fraude y soborno. 13 años de cárcel. Parecía el fin de la era Hoffa. El rey, por fin, había caído. Pero con Hoffa nunca se sabe. Cuando llevaba solo 4 años en la cárcel, el presidente Nixon le perdonó la sentencia. Así, de repente. Un movimiento totalmente inesperado. Pero el perdón venía con una condición, con una letra pequeña que era una sentencia de muerte para alguien como él. Tenía prohibido acercarse al sindicato hasta 1980. Y claro, ¿qué pasa cuando a un hombre que ha vivido por y para el poder le dices que no puede volver a tocarlo? Hoffa no era de los que aceptaba un no por respuesta. Él era el rey y quería recuperar su trono. Pero ese trono ya estaba ocupado por sus antiguos socios de la mafia y no estaban dispuestos a devolvérselo. Y ese intento desesperado por volver al poder nos lleva de nuevo a ese parking, al 30 de julio de 1975. Ahora vamos a repasar las teorías sobre qué le pasó realmente y qué queda hoy de una figura tan compleja como la de Jimmy Hoffa. Es que las teorías que hay son de película, que si la mafia lo eliminó y lo incineró, que si está enterrado en los cimientos del antiguo estadio de los Giants,
Que si sus restos están bajo una autopista. El FBI ha buscado literalmente en todas partes, ha seguido cientos de pistas durante décadas. El resultado, cero. Absolutamente nada. Entonces, al final, ¿quién fue Jimmy Hoffa? ¿El héroe de la clase obrera o un gángster de cuello blanco? Pues lo fascinante de su historia es que probablemente fue las dos cosas a la vez. Consiguió beneficios laborales históricos para miles de familias y al mismo tiempo desvió su dinero para dárselo a la mafia. Su enorme ambición fue lo que le llevó a la cima y también lo que cavó su propia tumba. Y así, casi 50 años después, la pregunta sigue en el aire. ¿Llegaremos a saber algún día dónde está Jimmy Hoffa? O quizá, quién sabe, su verdadero legado sea precisamente ese, su desaparición. Un recordatorio eterno del peligroso juego que se da cuando se mezclan el poder, la ambición y el crimen. Un secreto que, de momento, parece que se quedará enterrado para siempre.